Hola, soy Lorenzo y soy tu asesor personal. Somos del grupo World Mobile. Somos servicio técnico y venta de consolas, televisores con todas las marcas, ordenadores, tanto portátiles como de sobremesa, y telefonía móvil. Somos distribuidores de operadores de telefonía, tanto DOM, móvil, Lowi, y somos distribuidores de energía. Si quieres saber más, consúltanos. Somos tu distribuidor oficial y tu asesor personal. Bueno, nos encontramos ahora en la sala 3. Esta sala 3 está dedicada a los seguidores de Cano. Alonso Cano crea una escuela que fundamentalmente se desarrolla en el siglo XVII-XVIII, pero es una escuela que perdura durante mucho tiempo. Y aquí vamos a encontrar tanto a gente que lo conoció directamente, a artistas que lo conocieron directamente, como otros autores que lo conocieron a través de su obra. Entre ellos podemos destacar en pintura a Bocanegra y Juan de Sevilla, y en escultura Pedro de Mena, José de Mora y José Risueño, entre ellos, ¿no? Luego hay que decir que luego, lógicamente, en el almacén tenemos muchas más, o si no muchas, más obras de todos estos pintores. Y aquí hemos desarrollado una pequeña selección. Si ya vimos en la sala 2 que trabajan juntos José de Mora, Alonso Cano y Pedro de Mena, aquí tenemos algunas obras de Pedro de Mena, como la Aquella Soledad, un busto en tamaño pequeño, como un alumno posterior que es José de Mora, que quizás es el que también crea escuela en Granada. En nuestra Semana Santa está llena de imágenes, si no son de José de Mora, son de la escuela de Mora, siempre se hace referencia a los Mora, porque los que, siguiendo un poco el estilo de Cano, los que de verdad luego crean escuela en la escultura, son los Mora, especialmente José. Y de José tenemos esta pareja de Ceomo y Dolorosa, que se pusieron muy de moda esas parejas de busto, sobre todo para oratorios particulares, ¿no? O en zonas de convento y tal, pero siempre que hubiera un diálogo muy directo entre la escultura y el creyente, ¿no? Y ese vínculo, esa relación solamente se puede hacer si estamos muy cerca el uno del otro, y es lo que nos está esperando aquí. Como decía, la escultura granadina es muy introspectiva, muy íntima, muy serena, no es grandilocuente, no vamos a ver estridencia en cuanto a expresión y contenido, y lo que invita sobre todo es a la reflexión y a la meditación. Y nada mejor que esta pareja que refleja perfectamente lo que es la escuela granadina y el influjo de Cano. Y lo que distingue a Risueño de otros escultores es el barro. Trabaja también la madera. Aquí ya había antecedentes, los hermanos García también trabajaban el barro. Pero él se distingue por eso. Y todavía él no conoció a Cano, porque él nace después de que muera Cano,
pero sí que conoció su obra, conoce a Cano a través de su obra, que estaba repartida por toda la iglesia de Granada y por la catedral, y esta es muy canesca también, muy canesca, a pesar de que está digamos, tiene mucho revoloteo barroco. Si nos fijamos, hay algo en Cano que es muy típico, que son, él compone en aspa. Si viéramos esa figura suya o incluso la Inmaculada, vemos que la túnica hace así y el manto hace así, y aquí está haciendo lo mismo, el blanco y el azul. Él compone en aspa. Bueno, estamos delante de un cuadro de Juan de Sevilla que representa la última comunión de Santa Cecilia. Este cuadro presenta la particularidad, a modo de casi de curiosidad, de que es o nos presenta un retrato de Alonso Cano, o que se cree desde siempre, la tradición dice que está el retrato de Alonso Cano representado en el sacerdote que le está dando la comunión a la santa. Lógicamente Juan de Sevilla sí conoció a Alonso Cano, no es que Alonso Cano posara, pero sí que él utilizó la efigie que él recordaba de su maestro para digamos, representar al sacerdote. Y la imagen que tenemos hoy día de Alonso Cano procede fundamentalmente de esta efigie. Estamos ahora en la sala 4. Esta sala 4 tiene una peculiaridad, y es que está dedicada a la pintura profana. Hemos hecho un alto en el camino para enseñar y señalar que hay otro tipo de pintura que no es la religiosa. Es verdad que no es la más frecuente, pero sí que se estaban dando otro tipo de temas destinados quizás más al espacio doméstico. Entonces encontramos temas como paisajes, como, ¿qué digo yo?, escenas de batalla, alguna alegoría, y también los bodegones, que quizás sea lo que más distinga a este museo, y una producción muy peculiar de la pintura española. Lo hemos dividido por una parte lo que sería la pintura profana de los Países Bajos, ¿no?, para ver la diferencia con respecto a la pintura que se hace en España, ¿no? El tipo de bodegón que se hace en los Países Bajos, como Cosema, que es muy abigarrado, con muchísimos elementos, y el bodegón español, que es algo, sobre todo desde la primera mitad del 17, en los primeros 30 años, que es algo muy ordenado, ¿no?, muy sencillo, con los objetos uno al lado del otro, ¿no?, una disposición muy ordenada. Incluso cuando estamos hablando de un bodegón con figuras como ese de Juan Esteban de Úbeda, si nos fijamos, todos los elementos están uno al lado del otro, no están revueltos, como sucede en el cuadro de la izquierda, que es flamenco. Está todo muy ordenado, muy sencillo. Y si hay una obra que representa al museo y que representa al bodegón, es sin duda el cuadro que está situado a mi espalda, que es el bodegón conocido como el bodegón del cardo o cardo y zanahoria de Fray Juan Sánchez Cotán. Una de las consecuencias de Sánchez Cotán es justamente la estela que deja en el ámbito de la representación del bodegón español en el primer tercio del 17. Y uno de ellos es, sin duda, Juan de Van der Hamen. Resulta que el rey Felipe III compra los bodegones que dejó Sánchez Cotán en Toledo, los tenía en la Torre de la Parada. Eran 5. Y le faltaba un sexto para hacer una composición. Entonces le encarga justamente a Juan de Van der Hamen que vaya a la Torre de la Parada y haga un sexto bodegón para completar la composición. Y a raíz de ahí es cuando Van der Hamen conoce a Sánchez Cotán, la obra, no a él, sino la obra de Sánchez Cotán, y él hace algo en consonancia con eso. Y a partir de ahí es cuando Van der Hamen utiliza los mismos recursos que utilizaba Sánchez Cotán. Colocar la obra en el alféizar de la ventana, la iluminación rasante de arriba hacia abajo, con algún objeto que sale hacia afuera para darnos esa sensación de profundidad. Todos esos recursos son lo que utiliza. Muchas veces se dice que además que era muy austero, dicen, mire usted, perdón, es muy austero en la representación, es muy sencilla, pero para nada es austero. En el siglo XVII, ¿quién tenía acceso a miel, a guinda en aguardiente, a una cajita de dulces y sobre todo comer con cuchara de plata? Yo creo que no es justamente algo pobre, ¿verdad? Ahora estamos en la sala 5, que
que está dedicada al siglo XIX, Granada del XIX, porque hemos hecho un poco de paréntesis, porque es verdad que en el XVIII Granada aporta bien poco. Una vez que ha pasado la eclosión de Cano y sus grandes seguidores que terminan con Risueño, ya la escuela aporta poco hasta que la ciudad vuelve a renacer de su ceniza en el siglo XIX, quizás haciendo coincidir con la proliferación de la industria azucarera, del ferrocarril y todo ese movimiento, entonces, digamos, ese florecimiento de la burguesía también hace que el arte también vuelva a retomar un poco el esplendor que había dejado en el siglo XVII, ¿no? Es también un momento, un periodo en el tiempo en el que surgen nuevos temas pictóricos que hasta ahora eran puntuales. Ahora ya la Iglesia no es el principal comitente, ¿no?, el que encarga la obra de arte, sino que ya la burguesía también es la que demanda, sobre todo, obras para decorar su estancia. Entonces ya buscas temas más amables, como sobre todo paisajes, retratos y tal, ¿no? Y luego hay otra vertiente en el 19 que desarrollan los pintores que participaban en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Y como esas exposiciones nacionales te daban acceso a becas para estudiar en el extranjero, pues todos intentaban hacer grandes creaciones para conseguir el premio, ¿no? Generalmente temas de historia. Todos conocemos a través de los libros de texto los grandes temas de historia, la grande pintura de historia del 19, los conocemos, por lo menos la gente de mi generación, a través de los libros de historia, ¿no? Quien no conoce la rendición de Granada, por ejemplo, de Pradilla, o yo qué sé, los conocemos a través de esa pintura del 19. En este último periodo del 19, si hay alguien que destaca en Granada, ese es Manuel Gómez Moreno. Digamos, el primero de una saga de artistas y sobre todo historiadores y arqueólogos, no Gómez Moreno, sobre todo él y su hijo. Gómez Moreno consigue una beca de la Diputación, va a estudiar a Roma y como ejercicio que ellos tenían que mandar a España, manda dos cuadros, uno que lo tenemos en la sala 6 y este de San Juan de Dios. Está representando un pasaje muy conocido de San Juan de Dios, que es aquel en el que se produce un incendio en el Hospital Real y él acude a salvar a lo que podía, a los enfermos que podía del Hospital Real. Y está justamente representando esa escena bajando la escalera, ¿no?, del Hospital Real con el enfermo acompañarlo en sus brazos, ¿no? Y es quizás la imagen más conocida de San Juan de Dios, la representación más conocida de San Juan de Dios en todo el mundo. Se ha reproducido en carteles, en libros, en calendarios. Yo creo que la imagen más conocida de San Juan de Dios, ¿no? Tiene la particularidad que está hecha con una perspectiva que nosotros conocemos como perspectiva veneciana o en ojos de pez, que está hecha de abajo hacia arriba, ¿no? No una perspectiva frontal, con un punto de fuga frontal, sino una perspectiva un poco distinta, hecho para eso, ¿no? Y está fechada en 1880 en Roma. Bueno, este cuadro de Ricardo López Cabrera está puesto en el discurso porque tiene una finalidad muy concreta, que es la documentación. Es de los pocos cuadros del discurso expositivo que ni tiene que ver con Granada ni está hecho por un granadino, pero sí que nos ilustra muy bien la nueva función de la pintura y sobre todo cómo era el ambiente burgués, el ambiente de una casa en el siglo XIX y qué papel juegan las distintas artes, sean industriales o sean bellas artes. Aquí vemos pues cómo era una casa, esta mujer con las tapicerías, los papeles pintados, las porcelanas y tal, y algo muy interesante, un cuadro de paisaje. O sea, la pintura no tiene más cometido ya, en este caso, que decorar un espacio doméstico. Ya no tiene esa función representativa del retrato o esa función que tenía en la pintura religiosa, ¿no? Simplemente es algo intrascendente, pero que sirve para hacer agradable la casa.
representando la salida de la familia de Boabdil de la Alhambra, ¿no? Entonces tenemos a Boabdil rindiéndole pleitesía a su madre, a Aixa, con los visires. Esta es la mujer de Boabdil, su hijo Ahmed. Pero lo mejor de todo esto es que Aixa, la expresión de la madre, que le está diciendo al hijo con una mirada de desprecio, como no hay otra, diciendo: ¿pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿No te da vergüenza? ¿No? Entonces, esa mirada, ese gesto de Aixa no tiene precio. Él se documenta muy bien, todas las telas se han documentado en los museos. Esa lámpara está en el museo de abajo del Museo de la Alhambra, que es la lámpara de la Mezquita Mayor de la Alhambra. El jarrón de la Gacela también está abajo. La mayoría de las telas están en los museos. La espada de Boabdil está en el Museo del Ejército. Las calzas también, o sea, estaba todo muy documentado. Esta obra de Mariano Fortuny es quizá una de las joyas de este museo. Se compró en la Galería Christie de Nueva York en el año 2002 y representa, yo creo que por todos conocido, la zona donde está el Palacio de la Madraza, que entonces era el Ayuntamiento Viejo de Granada, ¿no? Pero Fortuny, como hacían muchos pintores en el 19, él toma parte de la realidad y luego compone y recompone con los elementos que ha tomado de otros sitios a base de dibujo otra parte del escenario. Aquí tendríamos que tener justamente algo que está representado en un cuadro que tenemos allí a mi izquierda de Darío Regoyos, que sería la Capilla Real. Pero él no, él coloca unos soportales con una serie de personajes, ¿no? Como todas estas mujeres, estos niños, y aquí, curiosamente, en esta hornacina de la Virgen de la Angustia, él utiliza dos imágenes de la Angustia que conocemos todos en Granada. Una, la que hay en la fachada de la Basílica de la Angustia, que está hecha por José de Mora, esa escultura, y otra imagen, la que hay en Birrambla, a la espalda del Palacio Arzobispal. Y sabemos que fue así porque en el Museo Fortuny de Venecia se conserva justamente una tablita pequeña, una cosita así, con las dos imágenes que él pintó del natural y que luego las funde, las fusiona en esta otra imagen completamente idealizada, ¿no? Entonces, Fortuny, que estuvo viviendo aquí entre 1870 y 1872, estuvo aquí viviendo en la Alhambra y luego abajo, en lo que se conoce ahora como Plaza Fortuny, ahí tuvo su casa, ¿no? Fue de los pocos pintores que tuvieron cierta notoriedad, fueron famosos en su momento, ¿no? Y su idea era volver a Granada una vez que terminaron sus asuntos en Italia, pero lamentablemente allí murió muy joven, creo que de una peritonitis, y bueno, nos dejó en Granada, pintó mucho. Él se encontraba en Granada muy a gusto, muy feliz, pintó muchísimo y una de esas joyas fue justamente esta obra del Ayuntamiento Viejo. Y se caracteriza sobre todo por la habilidad que tenía con un tipo de... Esta pintura la conocemos como pintura preciosista porque utiliza una pincelada muy pequeña, ¿no? Y ese toque de pincelada, no sabemos cuántos pelos podría tener el pincel, es quizás una de las cosas que caracteriza la pintura de Fortuny. Esta sala, la sala 6, está dedicada a Granada como tema, porque Granada en el 19, a partir de los viajeros románticos, se convierte en centro de atención y de atracción para
artistas de cualquier índole. Por aquí pasan literatos, pintores, escultores, músicos, novelistas, en fin. Todos pasan por aquí, atraídos sobre todo por esa fama, esa leyenda romántica que se había creado a raíz justamente de los libros de viaje de autores como, pues, por ejemplo, pues, como Washington Irving, por ejemplo, o otros viajeros como Lewis, o como Richard Ford, etc. Entonces, por aquí pasan todos. Y de hecho nosotros aquí lo hemos centrado entre 1830 y 1930, de ahí que se llame un siglo de mito romántico, ¿no? Y tenemos gente, aparte de Gómez Moreno y algunos granadinos como López Mezquita, pues tenemos a Rusiñol, tenemos a Darío Regoyos, tenemos a Juan de Echevarría, tenemos a Muñoz de Gren, tenemos a Joaquín Martínez Mir, tenemos a Antonio Gomar, tenemos a Vintuisen y en fin, todos ellos han dejado, y Fortuny por supuesto, y han dejado alguna imagen de Granada, y esta sala está dedicada solo y exclusivamente a lo que Granada representa como ciudad, ¿no? Para aquellos artistas que pasaron por aquí, todos los artistas europeos, ¿no? Si lo otro es lo que Granada aporta, el resto del museo aporta como centro productor de arte, esta es como centro, digamos, inspirador para los artistas. La sala 8 está dedicada al resurgir de Granada en el siglo XX. En ese resurgir, a partir de 1920 y tantos, 1930, confluyen una serie de personalidades artísticas de gran calado y de muchos quilates en Granada, y que yo creo que casi todos los conocemos al menos por los nombres de las calles, ¿no? Está José María Rodríguez Acosta, José María López Mezquita, Juan Cristóbal, el escultor Juan Cristóbal, y también otros personajes como Gabriel Morcillo. Lo que tenemos aquí detrás a mi espalda es un cuadro que pinta muy joven José María López Mezquita. Lo pintó para participar en varias exposiciones, una de ellas participó en una en Múnich, y también fue a Buenos Aires, y luego se pinta hacia 1910 y está representando una escena que nos resulta muy chocante. Está ambientada en una cueva del Sacromonte y se está celebrando un velatorio de un niño, ¿no? Lo podemos ver que está el féretro, un féretro blanco como corresponde a un niño, iluminado por los velones, ¿no? Y quizás lo que nos llama la atención es que es un tema muy dramático. Vemos efectivamente figuras, pues sobre todo las que hay a la derecha del cuadro, que son muy dramáticas, llorando y tal, sin embargo están bailando. Algunos opinan, y sobre todo algunos etnógrafos opinan, o antropólogos, que este tipo de escenas lo que estaban celebrando es que el niño, que a esa edad tan temprana se le equipara a un ángel, el ángel está volviendo a su espacio natural, que es el cielo, y por eso algunos tienen esa forma de celebrarlo. No obstante, eran unos ritos que en aquella época todavía se conservaban en la zona de Levante, porque suele decirse, y es verdad, que López Mezquita no se inventaba lo que pintaba, él siempre tenía un referente real de la escena, de los temas que pintaba. Otro de nuestros grandes pintores, como ya indicaba antes, junto a José María López Mezquita, es José María Rodríguez Acosta González de la Cámara, ¿no? Para distinguirlo de Miguel, que es el actual, ¿no? Entonces, José María es también uno de estos, digamos, de los protagonistas de este resurgir del siglo de la pintura en el siglo XX. Además del paisaje, el bodegón y tal, si hay algo en la producción de Rodríguez Acosta que nos llama la atención, son sus desnudos. 3 de ellos los tenemos aquí, ¿no? El desnudo con mantilla, el desnudo tendido y el desnudo con la bola de cristal. Todo ello se enmarca dentro del movimiento simbolista que tiene su auge en las primeras décadas del siglo XX, en las cuales el desnudo, aparte de servir como, digamos, como elemento central del tema de la pintura, sirve para comunicar y como símbolo de determinadas cosas, ¿no? Y bueno, aquí nos ofrece en una posición que no es la normal ni la habitual, pero sí utilizando el cuerpo humano como vehículo de expresión, ¿no? En cada uno de los tres desnudos.
y esta representa aquí a su mujer Paquita Alarcón poco antes de fallecer. Ella fue muy joven. En esta sala está dedicada a la vertiente del arte contemporáneo que aporta Granada, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando después de la Segunda Guerra Mundial todo en el mundo ha cambiado, el centro del arte ya no es París, que había sido hasta hace poco, con la vanguardia histórica, el centro del arte en el mundo, y pasa a ser América. Aún así, aquí tenemos representados desde Manuel Ángel Ortiz, que fue muy amigo de Picasso y que se puede ver a través de su obra la influencia del maestro de Picasso. Tenemos a otro granadino como es Manuel Rivera, que se especializa en las telas metálicas. Tenemos a un accitano como es Ismael González de la Serna, también muy influenciado por Picasso. Y luego ya tenemos a José Guerrero y al único autor vivo que he representado en el museo, que es Miguel Rodríguez Acosta, que lo tenemos allí al fondo. Bueno, Manuel Ángel Ortiz, después de morir su mujer, se va a Francia, a París, allí conoce a Picasso, se desenvuelve en la vanguardia histórica, pinta lo que en ese momento estaba pintando, y luego después todo eso se va evolucionando. El cubismo luego se va transformando en lo que luego conocemos como geometrización. Entonces, en este caso está pintando el Paseo de los Cipreses de aquí de la Alhambra, y él, en ese proceso de reducir las cosas a su forma geométrica, algo que ya inventó Cézanne en su momento, está reduciendo el Paseo de los Cipreses a 4 triángulos. Un triángulo es el camino que nos lleva hacia el final con el punto de fuga donde termina la perspectiva. Los cipreses, que lógicamente nuestra mente sabe que la línea de fuga se va acortando, ¿no?, hacia el fondo, y al fondo ya tenemos la montaña y el cielo, ¿no? Y él todo lo reduce en estos 4 triángulos. Así, si se explica, yo creo que es fácil de entender, ¿no?, el Paseo de los Cipreses. Eso lo pinta Ismael de la Serna, también visto desde arriba, o sea, no está presentando una fuente, pero incluso por encima de los propios pájaros que se están reflejando en el agua, o sea, es como si lo estuviera pintando desde un globo. En este caso, en vez de utilizar papel de periódico, estaba utilizando papel pintado, ¿no? El color y la forma de esta figura está utilizando el que ya tiene el papel. Hola, soy Lorenzo y soy tu asesor personal. Somos del grupo World Mobile. Somos servicio técnico y venta de consolas, televisores con todas las marcas, ordenadores, tanto portátiles como de sobremesa, y telefonía móvil. Somos distribuidores de operadores de telefonía, tanto Más Móvil, Lowi, y somos distribuidores de energía. Si quieres saber más, consúltanos. Somos tu distribuidor oficial y tu asesor personal.